¿Qué es la intuición? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué efectos tiene en nuestra toma de decisiones? ¿Cómo nos afecta en la empresa? Yo soy Rosa Paulina, bienvenidos a Intuitivo Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Intuitivo Podcast. El día de hoy estoy con un ex colega mío, consultor en economía, Benjamín Alemán. ¿Cómo estás, Benny? Hola, Rosa Paulina. Muy bien, muchas gracias. Un gusto. Gracias por la invitación a platicar aquí contigo. Gracias a ti porque nos tardamos un poquito además en agenda. Estuvo algo ajetreado, pero se logró. Pero se logró. Oye, Benjamín, a ver, platícanos un poquito. Tu expertise en economía, en investigación, ¿cómo llegas hasta donde estás ahorita? ¿Cómo llegas a convertirte en un consultor en economía? Con gusto. Pues mira, antes que nada, muchas gracias por el espacio para platicarte acerca de estas cosas, ¿no? Sí, Mira, yo soy economista de formación, estudié economía en el ITAM. Posteriormente hice un doctorado en economía en Londres, en la London School of Economics. Y empecé a trabajar desde que estaba en la carrera. Antes de terminar la carrera empecé como analista de banca de inversión ok, en una empresa que se llamaba, ya no existe, se llamaba Protego, ok. que la había fundado el exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe. Ese fue, de hecho, un paso muy importante en mi trayectoria profesional, porque pues eventualmente me puso en contacto con varias personas que serían importantes en mi carrera posteriormente. Pero también me expuso a un contexto muy competitivo que sembró en mí la inquietud por hacer un posgrado. Por hacer un posgrado Por hacer el doctorado. por hacer el doctorado, exactamente. Ah, Cuando yo entré a trabajar ahí, estaba estudiando la licenciatura, la verdad es que no tenía en mis planes hacer un posgrado, pero, nadie. pero el ambiente en el que yo estaba era un ambiente sanamente competitivo, ¿no? Donde todo el mundo estaba pensando, todos los que estaban como en la misma situación que yo, estaban pensando precisamente en qué seguía después de la licenciatura. Y había quien estaba ya haciendo sus aplicaciones a hacer un MBA, o había quien estaba ya haciendo sus aplicaciones para hacer el doctorado, pero todo el mundo estaba pensando en eso. Y ahí fue cuando yo me empecé a plantear esa Bueno, posibilidad. Así como que creo que así, debería de hacer algo más. oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Un ¿Qué puedo hacer? doctorado, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Algo fácil, Sí, sencillito. sí, exactamente. Y bueno, pues lo que sí sabía en ese momento es que si me fuera yo a estudiar un posgrado en aquella época, tenía como muy claro que quería ir a Inglaterra. Era un lugar que me atraía mucho, culturalmente hablando, sobre todo. Ujú. Entonces yo centré mis baterías hacia allá y bueno, ¿Y te fuiste? me fui para allá, exactamente. Estuve en LSE del 2003 al 2007. Hice mi posgrado, mi doctorado especializándome en mercados laborales y finanzas públicas. Entonces vi temas ahí de informalidad laboral, de impuestos, de tarifas al comercio exterior. Entonces, pues en eso más o menos me especialicé. Cuando Ok. regresé a México en 2007, me reencontré precisamente, me volví a conectar con quien había sido mi jefe en Protego antes de irme al doctorado. Y entré a trabajar al gobierno del Estado de México. Eh, Allí en el gobierno del Estado de México estuve en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México en municipios, Ujú. also known as ISEMIN, ¿no? Y ahí estuve como director de prestaciones. Posteriormente estuve como jefe de la unidad de información, planeación, programación y evaluación, also known as UIPE. Ok. Es un nombre muy complejo, pero tiene mucho que ver con planeación estratégica, Sí. metas y objetivos, Y control, perdón, no, o sea, lo tenía que decir, lo tenía que decir. indicadores, ¿no? Exactamente. Solicitudes de transparencia, ese tipo de cosas.
Y posteriormente estuve como coordinador de finanzas ahí en el instituto. Y me tocaron cosas bien interesantes. Ahí me tocó, por ejemplo, dirigir la parte financiera de la renegociación de la deuda que los municipios del Estado de México, todos los municipios del Estado de México tenían con el Instituto de Seguridad Social. Entonces, fue un tema de firmar un convenio con cada uno de ellos para que se pudiera estructurar un proceso de pago de la deuda, etcétera, ¿no? Y fortalecer las finanzas del instituto. Entonces, fue mucho aprendizaje ahí, Sí, de bueno, y es que finanzas públicas. gobierno tiene sus peculiaridades, ¿no? Tiene sus Exacto, peculiaridades. Sí. exactamente. De ahí salté a la Secretaría de Finanzas del Estado. Me fui Ok, como igual jefe de la UIPE, pero de la Secretaría de Finanzas Estatal, que tenía más bien un rol como de coordinador de asesores del secretario. ok, Eh, entonces estuve ahí más o menos como del 2010 al 2012. Y bueno, posteriormente de eso ya me sumé al equipo del gobierno, del gobierno federal, de 2012 a 2018, empezando en el equipo del presidente electo, en el área ujú, de seguridad social. De ujú, ahí me fui a la Secretaría de Hacienda, estuve pues, alrededor de 4 años como asesor del secretario de Hacienda. Y en los dos últimos años del sexenio del presidente Peña Nieto estuve como director general de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, la ARTF, que me tocó crearla, de hecho. Entonces ahí se, se hizo una reforma legal en ok, 2015 que dio origen a esa agencia reguladora. Y ajá, como yo estaba involucrado con esos temas desde mi rol en la Secretaría de Hacienda, me volví ajá. como el candidato natural a dirigirla. Oye, ¿y tus investigaciones, Benjamín? ¿Y tu salto a la academia? ¿Eso qué? Ahí vamos, ahí ¿Cómo? vamos, ¿Cómo? ahí Oye, vamos. es que, ¿cómo? Porque estoy viendo, a ver, me estás contando una trayectoria bastante larga y bastante robusta en gobierno, que además pasó de Sí, gobierno estatal municipal a gobierno federal, ¿no? Y posiciones con mucha demanda. sí, 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 Entonces, sí. Sí, pero si te fijas, de los roles que te había comentado en los cuales estuve en el gobierno, quizás, salvo la coordinación de finanzas del ICEMIN, todos los roles eran de planeación estratégica y tenían ujú, mucho que ver con análisis y con hacer estudios y con hacer ok. evaluaciones, ¿no? Con hacer análisis costo-beneficio, O sea, planear generación de reformas, data y generación de generación de data y data explotación de data. y explotación de okey. Y de hecho, eso, de hecho, derivó en algunas publicaciones en el camino, ¿no? Entonces, cuando estaba en la UIPE del ICEMIN, me tocó coordinar un libro de seguridad social, se llama Seguridad Social Sustentable, en donde los coordinadores fuimos Osvaldo Santín Quirós, que era mi jefe, y yo, ¿no? Ajá, Entonces armamos todo el libro ahí con escritores invitados. Luego publiqué también un artículo sobre una potencial reforma de pensiones en el Estado de México, en el Instituto ay, se me fue su nombre, pero es como el instituto, digamos, como de investigación estatal. okey, Este, y eh, en el transcurso en el que estuve en el equipo de transición del presidente, también hice investigación para la OIT, para la Organización Internacional del Trabajo. okey, Entonces ahí estuve también, ahí empecé a trabajar, de hecho, como consultor a la par de que estaba en la fase de transición del gobierno federal, ¿no? okey, okey, Este, okey. hice consultoría externa para la OIT una primera Ujú. vez. Y después, cuando salí del gobierno federal, volví a hacer consultoría externa para la OIT en 2019. Mm, Eh, También en 2019, cuando dejé de trabajar en el gobierno, de una empresa, una consultoría económica con colegas también que habían dejado de trabajar en gobierno y empezamos a hacer consultoría económica para el sector privado principalmente. Entonces,
pues bueno, ahí se fortaleció, ahí ya fue cuando, digamos, emprendí, ¿no? Como consultor. Ajá. Todo 2019, tiempo completo en esa actividad. Y ahí empecé a buscar precisamente también involucrarme en la academia. Y Y ahí nos eventualmente, conocimos. y ahí nos conocimos. Y ahí nos Exactamente. conocimos. Tuve la fortuna de entrar al IPADE como profesor de tiempo completo del área de entorno económico y pasé 5 años y medio muy buenos en el sector académico ahí en esa institución, ¿no? Y obviamente pues ahí ya como investigador pues me dediqué Eso te iba a de tiempo decir. casi completo a la investigación, ¿no? Entonces ahí sí, tu investigación, tu enfoque, las publicaciones que lograron hacer, inclusive estudios que lograron hacer para algunas organizaciones, pues estaban, como de lo que yo recuerdo, ¿no? Era muy, muy, muy activo eso. Sí, sí, efectivamente. Siempre tuvo un componente, hasta el momento todavía tengo, digamos, como una línea de investigación que está muy enfocada a temas de análisis costo-beneficio, evaluaciones de impacto, ¿no? Ujú. Y esa parte la he enfocado más como al sector salud y al sector social. Sí, Pero también sí. traigo otra vertiente como más macroeconómica que tiene que ver con el sistema ferroviario y se debe precisamente a mis 2 años que estuve como director de la agencia, que para mí fue una experiencia espectacular. ¿Por qué? Porque me tocó ser emprendedor en el sector público, ¿no? O sea, me tocó crear la Sí. agencia ferroviaria. ¿Y por qué digo, por qué puntualizo sector público? Porque no es lo mismo que ser emprendedor en el sector privado. No, no, en el sector público es mucho más complicado, pero no sé cuánto Pues yo te quieres diría que hablar de. no necesariamente es más complicado. Es distinto porque en el sector privado tú pones tu capital. En el sector privado tú eres emprendedor con tu dinero. En el sector público a ti te dan una encomienda y te dan un presupuesto. Pero tienes que lidiar con una serie de normativas para poder crear incluso una plaza. Eso te iba a decir, es más como un tema de intrapreneurship, ¿no? O sea, más como un tema interno y de cómo va sacando, las cosas ahí, ¿no? A ver, si el sector público Sí, y sus reglas y sus a mí, yo me acuerdo cuando trabajaba en el sector público era la ley de que sé qué, el reglamento de la ley de que sé qué, el manual del reglamento de la ley de que sé las políticas del manual del pro sí, sí, entonces sí. eran una serie de que si el Povalín, que si el ese, que dices: "¿Dónde? ¿De dónde?", ¿no? Y ya hubo una actualización y Los primeros 6 meses que estuve como director de la agencia ferroviaria, ujú. los dediqué a crear mi plaza. Okey. Yo no podía, la agencia se crea por una ley, una reforma a la ley Ajá, ferroviaria, ajá. obviamente en los transitorios de la reforma, pues vienen todas las cosas que se tienen que hacer en Ujú, los primeros meses para que la agencia funcione, ¿no? ujú. Y ahí venía precisamente unos plazos para llevar a cabo ciertas acciones específicas en un plazo no mayor a un año, ¿no? Pero yo no podía hacer nada de eso sin ni siquiera tenía una plaza con un nombramiento oficial, ¿no? Entonces, eso implicaba un trámite burocrático, pasar por toda la tubería del gobierno federal para poder Sí. crear una plaza, ¿no? Había que ir a la Secretaría de la Función Pública, que te autorizaran el organigrama, que te autorizaran el nivel de sueldo, el nivel de la plaza jerárquico, etcétera. La estructura organizacional de la agencia me la tenía que autorizar también allá. Luego tenía que ir a la subsecretaría de egresos para que me asignaran el presupuesto, todo un O rollo. sea, tú aprendiste a construir todo un, pues, una mini empresa pública, Es ¿no? correcto, Una es mini correcto. empresa pública, durante esos 2 años que estuviste ahí, ¿no? Así de Sí, sí, sí. Fue un MBA intensivo en prácticas. público, pero es un MBA Pero, que no es, sé, sí, eh, ¿cómo le dicen? MPA, ¿no? Master in Public Administration. sí, 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 algo así, algo así. Entonces, pues sí, fue todo un reto. La verdad es que sí fue un reto, pero fue muy satisfactorio, eh, y le agarré mucho más cariño a la Claro. agencia, ¿no? Y Que y ahí se me empiezan a aprender un poquito las preguntas, Benjamín, porque fíjate, o sea, gobierno, a ver, por lo que cuentas, por la experiencia y por lo que muchos conocemos, pues es
en teoría, ¿no? Es una administración muy regulada, ¿no? O Sí, sea, muy regulada, paso a paso, hay que ir cumpliendo con la normatividad, hay que ir cumpliendo con lo que se dice, digo, dependiendo, ¿no? A nivel federal, estatal, municipal, lo que sea. A ver, hay lineamientos, es a lo que voy, hay lineamientos, hay pasos, hay procesos. sí, O sea, no lo quiero decir así, pero es como, es como hay toda una infraestructura que te dice cómo hacerlo, sí, ¿no? es Para que lo correcto. hagas. Igual y te tardas y lo que sea, pero ahí tienes todo como para tener el paso a paso. Y ya una vez que lo tienes, y esta es una pregunta, o sea, porque la verdad es que creo que no había entrevistado a nadie que hubiese tenido tanto expertise en el gobierno. ¿Hay algún momento en el que la intuición pudiera tener cabida en esos procesos, en esa toma de decisiones que vas teniendo poco a poco? O si es sumamente cuadrado y hay que, ya sabes, no, stick to the law y that's it. Sí. Esa una gran pregunta, o sea, en el sentido de, en esta parte que te comentaba de crear la Ajá. instancia, de crear la agencia, Sí, yo creo que sí, no hay mucho espacio para tomar sí, ese ese es tipo de como, decisiones, claro. porque tienes que ir by the book, ¿no? Ujú. Como servidor público, a diferencia del ciudadano, el servidor público solamente puede hacer lo que la ley Le dice. explícitamente le dice que puede hacer, ¿no? Ujú. Para el ciudadano es al revés, para el ciudadano es todo lo que no está escrito en la ley está permitido, ¿no? Si no está prohibido en la ley, entonces está permitido. Para el sector público es el espejo de eso, ¿no? Ujú, Entonces ahí sí tienes que ujú. ser muy cuidadoso, y eso precisamente, de alguna forma, se traduce en esta burocracia. O sea, Sí, ¿por qué luego las cosas tardan mucho en el sector público? Precisamente por eso, porque estás en riesgo de extralimitarte, ¿no? Si no cumples ajá, by the book, lo que dicen las claro. cosas. O sea, está en riesgo la federación en que las cosas no se hagan como ya se crearon, como alguien, como un poder ya dijo que se tenían que hacer, Así ¿no? es, así es. Supuestamente para la mejor práctica y la correcta administración de nuestros recursos y lo que sea, ¿no? Sí. Eh, pero ya, por ejemplo, ya que terminas de constituir esto, de crear tu puesto, de estar y que empiezas a operar, que empiezas a dirigir, ¿no? Ujú. ¿Ahí qué? ¿Ahí sí funciona o ahí no funciona? ¿Le No, damos yo creo que chance sí. o no le damos chance? O sea, ese es Sí, por supuesto que sí funciona, pero digamos ya en el trabajo del día a día, ¿no? O sea, esta era una agencia okey, reguladora, entonces okey, tenías que, muchas ocasiones tenías que hacer investigaciones de cosas que sucedían para ver si se estaba infringiendo alguna norma. okey. Pasaba mucho con los accidentes ferroviarios, ¿no? Bueno, ya por eso mejor no toquemos ese tema, tenemos 2 Sí, no, no, 2 muy no, recientes. de regreso a la estación. O sea, este tren salía, si no mal recuerdo, de Orizaba o de Córdoba hacia la Ciudad de México, ¿no? Entonces es un trayecto de subida. Y en algún momento se le soltaron los carros y los carros se regresaron deslizándose hasta la terminal, pero sin freno. Y afortunadamente era la madrugada y pues no había No nadie había nadie. a quien pudiera haberle hecho daño, pero los carros superaron los 100 kilómetros por hora, ¿no? Claro. O sea, El problema es que sobre la misma vía se impactan contra una locomotora que estaba esperando ahí para formar el tren y salir, y lamentablemente fallece el conductor de la locomotora, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezas a ver, tienes que plantearte todas las líneas de investigación posible. Algunos decían, esto fue un sabotaje. Y tú decías, bueno, sí puede ser un sabotaje, pero no una línea. descartemos, es una línea, no descartemos errores humanos, ¿no? O no descartemos también errores técnicos, porque pudo haber sido que haya fallado algún componente del tren, ¿no? Claro. Pero esa Y es de una ahí, línea bien diferente, Benjamín. sí, O sea, porque decir fue un sabotaje es, pues, culpa de alguien más. sí, Pero decir fue error humano, fueron errores técnicos, fue un error, o sea, todo eso son riesgos que se pudieron haber mitigado. es correcto, es correcto. Sí, sí, sí. Y entonces ahí es donde te digo,
A lo mejor sí hay un espacio para la intuición, porque si pudieras como empezar a decir, a ver, no, a mí por las características de este accidente, por lo que ocurrió en el momento que ocurrió, un poco lo que te quiero decir es que eh, incluso en el sector público, pero en la parte ya de acción, no en la parte de estructuración, yo creo que la intuición tiene cabida para complementar a la información incompleta, ¿no? O Ok, sea, cuando tú tienes me que gusta. tomar una decisión, cuando tú tienes que tomar una decisión y desafortunadamente en todos los casos, en casi todos los casos, tienes información incompleta, esa última milla para tomar una decisión correcta, ¿no? Ok. Muchas veces la tiene que llenar la intuición. No Esa sé si, frasecita, sí, no, me encantó. O sea, a ver, la intuición se usa cuando hay que cubrir la información faltante, ¿no? O sea, en el, sí, ¿no? exacto. Tú tienes, Sí. en economía tenemos este tema de información imperfecta, ¿no? Pero en Este, economía y en eso, hacen unos supuestos, Benjamín, que yo sigo así. bueno, exactamente, y lo mencionas muy bien. Uno de los supuestos de muchos modelos económicos es que existe información perfecta. Entonces, como existe información perfecta, los Ok. individuos siempre toman decisiones racionales y decisiones Ajá, informadas, ¿no? claro. Porque en Este, teoría tienes toda la información que te permite asegurar el resultado, ¿estás de acuerdo? es correcto. ¿No? Pero sabemos que la vida real no es así. Entonces, Pues en la es vida real que hay información imperfecta. sí, ¿Qué haces? incompleta. Ujú. Y en la práctica, ¿qué haces cuando tienes información perfecta? Pues a veces llega un punto en el cual tienes que tomar una decisión y la tienes que tomar basado en la información que tienes al momento. Y por eso te dice el gap, la última milla, la llenas con cosas como la intuición, ¿no? Oye, no, no, y está padrísimo, pero fíjate lo que dijiste. La llenas con cosas como la intuición. Sí. Pero, a ver, partiendo de que la intuición es un proceso cognitivo y que si además lo tienes bien desarrollado, puede ser un arma muy funcional, ¿no? O sea, eso em, tendría como una implicación positiva, ¿no? Pero tú dijiste hay cosas, o sea, también podemos estar hablando de impulsos, también podemos estar hablando de caprichos, también podemos estar hablando de chantajes, también podemos estar hablando de, o sea, otro tipo de elementos. Sí. Y aquí, bueno, ¿qué era lo que predominaba, Benjamín? O bueno, en tu experiencia, ¿qué es lo que puede predominar ahí en ese gap, en esa última Bueno, milla? no sé no sabe decirte con precisión. Por ejemplo, en ese cosas Ajá, como, en esas otras opciones, pues también valoras mucho la opinión de gente más experimentada que tú. totalmente. Entonces, a lo mejor precisamente tu intuición te lleva a decir, oye, yo creo que esto aquí, esta persona me podría dar más luz. Sí, O a lo mejor tengo que hacer una consulta, ¿no? claro, Como más abierta a más personas, hacer un claro, proceso más democrático, pues, en ese sentido, ¿no? sí. O al menos decir, aquí hay que darle doble clic, a ver, aquí, a ver, espérate, veamos por dónde. Cuando digo intuición no es tanto de que yo diga, no, pues es que, a ver, ya sé todo esto, pues me late que es para acá, ¿no? Ajá, Puede ser. sí, Pero sí, también puede ser, la intuición puede ser, oye, tengo todo esto de conocimiento, pero si yo hago una consulta y le pregunto a, no sé, a más de 20 personas y saco el promedio de esas opiniones, ajá. eso va a estar más acertado que lo que yo solito pueda decir, ¿No? ¿no? A ver, Puede ser. y es como que, porque fíjate, aquí es como otra perspectiva de mirar la intuición, porque igual puedes decir, bueno, me late que es esto y ya está, y ahí quedó, y esa última milla lo llenas con esa intuición, así como que, como la decisión propia, no de ejecución, llamémosle ya la ejecución final, pero tú lo estás manejando también como yo creo que eso tiene mucho que ver con el contexto y con la bueno, con el hecho de que estamos hablando de gobierno, ¿no? O sea, y todas Ujú. estas regulaciones. Pero dices, bueno, igual utilizarla para encontrar la mejor manera o metodología para poder asegurar el mejor resultado. O sea, aún así no es como que decir, sí, mira, ve, me late esto. O sea, porque
Es Sí, lo que estoy escuchando, Benjamín, no sé, igual y me estoy equivocando, pero creo que hace sentido ese comportamiento dada la cantidad de restricciones, políticas, normativa que gira alrededor de pues del gobierno, ¿no? De la administración pública, sí, en sí, específico, sí, de en acuerdo. específico. Oye, te voy a hacer otra pregunta. Te voy a hacer otra pregunta. Digo, ¿y tú no crees? Porque dentro de lo que yo he investigado, en las prácticas, una de las mejores prácticas de toma de decisiones estratégicas, ¿no? Es precisamente, pues, tu brazo racional fuerte, obvio, o sea, yo aquí no le hago el fuchi para nada a los datos, a la razón, a las reglas, no le hago el fuchi para nada. Pero también el brazo intuitivo. Y una de las prácticas comunes, ¿no? Que tú puedes encontrar en los consejos que puedes encontrar en la alta dirección es si este brazo fortalecido, duro, para el apoyo de toma de decisiones intuitivo. Pregunta, es una pregunta, tú que tienes más experiencia que yo en el sector público. ¿Tú crees que una dinámica como esas en el sector público podría beneficiar las prácticas actuales o traería más bien, em, consecuencias negativas? A, Es, a veces estoy entendiendo bien la pregunta. En la última milla, entonces en la última milla, basarte, o sea, cuando ya no tienes más margen de maniobra para la parte racional o regulada, digamos que ya agotaste toda esa instancia. y Es, no sé si en la última milla, Benjamín, o sea, en el proceso de toma de decisiones, darle más cabida a la intuición, ¿no beneficiaría las prácticas en el sector público? uf, O sea, o sea, o sea, literal, me sí, la acabo de sacar de la manga, ¿eh? O sea, sí, sí. O sea, yo creo que depende de qué parte del sector. No, no todo el sector público es igual, ¿no? okey, O sea, por ejemplo, me imagino que el sector judicial es muy distinto al sector de desarrollo social o al sector de comunicaciones y transportes, ¿no? Al sector o sea, son muy distintos, ¿no? Pero, pues sí, yo creo que en todas las actividades, una vez que ya agotaste las instancias de la norma, pues algo tienes que hacer para resolver problemas, ¿no? O sea, no te puedes quedar de brazos cruzados y decir, no, pues es que hasta aquí llegué, ¿no? pero Este, hay gente que se queda así, dado sí, que sí, es lo que sí, está esperado ante la ley, ¿no? O sea, el servidor público se tiene que comportar con base en lo que está en la por ley. supuesto, por supuesto. Es precisamente ahí lo que te digo. O sea, si la ley te dice hasta aquí, pues hasta aquí, no hay de otra, ¿no? A lo mejor lo que tocaría sería impulsar una reforma a esa ley para darle más cabida a ese tipo de mecanismos de toma de decisiones. Pero, por ejemplo, hay ámbitos, incluso dentro del sector público, en donde sí se permite la deliberación. Okey. Entonces, en donde hay consejos de administración o hay órganos colegiados. Y Ujú. ahí hay espacio para la deliberación y para el intercambio de ideas. Entonces, yo creo Okey, que ahí es donde sí puede haber cabida a este tipo de herramientas, ¿no? Pero okey. donde, entonces, no en todas las áreas del sector público existen estos organismos para la toma de decisiones. Pero, pues, por ejemplo, en los consejos educativos, en los consejos de investigación, en el órgano de regulación de las empresas paraestatales, hay estos espacios donde hay consejerías y donde hay pues, organismos de esta naturaleza de toma de decisiones consensuadas. Y en donde se podría o donde podría tener la intuición un lugar un poquito más activo, ¿no? O sea, como que Yo creo que sí. en ese debate y en esas discusiones, ¿no? De Sí, alguna u otra manera. exactamente. Y Ah, a lo mejor por ahí va la solución, ¿no? A lo mejor todavía está subexplotada esa estructura en el sector público. A lo mejor podrías llevar este tipo de organización de gobierno a otras instancias donde hoy no está y que a lo mejor llevarla ahí agilizaría la toma de decisiones. Muchas veces caemos en el error en el sector público de querer regular todo con mucha precisión, de tal forma que cuando tú lees la norma
o lees, ¿no? La regulación específica, es incomprensible, ¿no? Dices, a ver, ¿en qué supuesto estoy? Si haces No, bueno, A, entonces B, pero si haces B, entonces puede ser A, C, D y E, ¿no? A bueno, lo mejor hasta las palabras que utilizan, Benjamín, o sea, hay veces que, o sea, un simple mortal que lee la ley dice sí. así, a ver, Sí, sí, sí. Entonces, a lo mejor ahí es donde dices: "Oye, en vez de tratar de regular con tanta precisión, tantos casos que pueden ser muy particulares y pueden presentarse una vez cada cien veces", ¿no? Entonces, mejor haz un órgano de toma de decisiones colegiado, y ahí es donde pueden llevarse esos casos, ¿no? Y entonces ya cada consejero puede aplicar claro. su intuición en el proceso de toma de decisión. Y podrías también tener un proceso un poco más ágil Así es. en la toma de decisiones, o sea, no necesariamente tener, como tú dices, el proceso específico para esto, ¿no? Y ayudar un Ujú. poquito a hacer, que la práctica de la administración pública sea mucho, mucho más ágil. Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que puede ser una alternativa, ¿no? Mira, ya ves, Eh, Benjamín, te puse a pensar un eh, poquito. sí, 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 y precisamente Sí. me estaba acordando otra vez con el tema de la agencia, ¿no? La agencia ferroviaria tenía el mandato de crear un fideicomiso para financiar el mantenimiento de cruces a nivel. Los cruces a nivel es el cruce de una vialidad con el tren, ¿no? O sea, Ah, donde pasa el tren en okey, la calle. okey. Pues, estarás de acuerdo conmigo que en México eso es un desastre. No, Se han intentado poner barras de protección, semáforos, siempre o se los roban o los rompen y nunca los reponen. sí, Y sí, entonces la agencia tenía que crear este fideicomiso, que en sí ya la creación y el fondeo era súper complicado, ujú. y tenía que establecer las reglas de operación del fideicomiso, lo cual también se volvía súper complicado porque venía recursos de diferentes instancias, ¿no? El gobierno federal ponía una parte, los gobiernos estatales y municipales otra, los concesionarios otra, y entonces de quién es el dinero y quién tiene la autoridad para decidir qué hacer con el dinero, pues, ¿no? Entonces ahí a lo mejor, precisamente eso me recordó, ¿no? Así. Una estructura de este tipo hubiera facilitado mucho, la toma de decisiones. A ver, y es que también, yo creo que dices algo muy atinado, ¿no? A ver, depende de la dependencia, depende del nivel, depende de muchas cosas, la forma en cómo tendríamos que estar estructurando, ¿no? Y la forma en como que tendríamos que estar llevando nuestro proceso de toma de decisiones. A mí me daba mucha, bueno, a mí un día me dio mucha risa, la verdad. ¿Te acuerdas que tú y yo nos juntábamos en ese trimestre cero del máster, ¿no? Ahí que tú Ujú. dabas economía y a mí me tocaba dar conta, Sí, 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 ¿no? Y que sí, nos cruzábamos claro, ahí. en la Bueno, pandemia. en la pandemia. Yo me acuerdo mucho, bueno, a ver, al final del día a mí me tocaba explicar conceptos muy básicos de contabilidad y muy básicos simplemente para poder aprender, a leer, a interpretar los estados financieros, no más, no más. En una ocasión, a alguien se le ocurrió contestarme, no sé, pregunté algo así como de, no sé, proveedores, esta cuenta en dónde va, alguna cosa así he de haber preguntado. O sea, la verdad es que era contabilidad 101, no gran cosa. Y entonces un participante me contesta, mi intuición me dice que es un activo. Y entonces ahí sí le tuve que contestar, híjole, Tu intuición está para estas cosas, no, pero digo, para estas cosas no las no. sigas. Oye, aunque le hayas atinado o no le hayas atinado, ¿sabes? Para esto la intuición no sirve. A ver, Ujú. esto es un pasivo y esto es un activo y esto es parte del capital y esto va al estado de resultados. A ver, esas son reglas, son normas y por algo Exacto, existen y el proceso por algo está. O sea, si tú haces A, B, C, D, E, F, G, garantizas que al final tienes una campanita perfecta como la que yo quiero. Entonces ahí tal vez no hay cabida, pero ya cuando estamos hablando de otro tipo de decisiones mucho más complejas, y creo que tú mencionaste este concepto de en el supuesto de no tener la información perfecta, ¿no? sí, 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 A sí, ver, en estas decisiones imperfectas, complejas, em, en donde existen demasiadas variables que tu cabeza por sí sola no la puede, yo creo que pocas personas tenemos la capacidad racional de poder manejar ese nivel de factores.
bueno, pues ahí sí podemos estar pensando en poder introducir esto, ¿no? Pero también se vuelve absurdo, perdón, querer resolver un problema de esos con reglas, con por paso, supuesto. con, Y sobre todo normativa. porque, y sobre todo porque luego son casos muy particulares que no siempre son iguales, ¿no? Entonces los tienes que estar analizando uno por uno. No le puedes aplicar la misma camisa de fuerza a todas las circunstancias. No, no son Sí, todos del mismo molde. en teoría no, en teoría no, pero pues eso luego sucede, digo, Benjamín, ¿Sí? eso luego lo vemos, eso luego lo vemos. Pero luego yo creo que en el sector público eso también, o sea, el no tener esa agilidad en la toma de decisiones te puede traer problemas sociales importantes, como por ejemplo el subejercicio de recursos, ¿no? Eh, eh, ha habido veces en que el sector educativo no se termina el presupuesto. ¿Y por qué no se terminó el presupuesto? ¿No? O sea, y si el presupuesto era para equipar escuelas con bebederos o para remodelar escuelas rurales. O pintarlas, o cambiar las bancas, o sí, ¿Por qué no? O sea, el costo social de retrasar la implementación de esas acciones puede ser muy alto. Y muchas veces ese retraso se debe precisamente a reglas burocráticas que si le metiéramos una estructura de toma de decisiones más ágil, claro. podría hacerse de mejor manera, ¿no? Más Y eficiente. entonces termina tu sexenio y cumples con esas promesas dentro del presupuesto para lo que tenías, destinado los recursos, ¿no? Bueno, Ujú. y aquí evidentemente hablando de buenas prácticas, ¿no? Aquí, Sí, evidentemente. en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Oye, Benjamín, y ya para ir cerrando aquí, esto estuvo muy divertido, la verdad. Estuvo muy divertido charlar contigo, porque además yo sé que te dedicas también a la investigación y que sigues muy metido en los análisis y como tú dices, has publicado cosas muy recientes, que tienen insights de muchísimo valor. Em, a mí una vez, mientras yo estudiaba este tema, estuvo muy simpático un día que llegué a una conferencia y que me topé em, con una profesora, una académica que me dice, qué simpático. Y le digo, ¿simpático qué? Tu tema. Y le digo, ¿y por qué simpático? Y me dice, porque estás estudiando de una manera muy racional y muy metodológica, o sea, con el método científico, la toma de Todo decisiones totalmente. intuitivas. O sea, Sí, tuviste que hacer todo un proceso racional y todo un trabajo racional con justificación y todo para para explicar poder la irracionalidad. exactamente, para explicar las decisiones intuitivas. Entonces, como que final thought y así, en cuestión de tu investigación, que es mucho más económica, es muy cuantitativa, este, em, no lo sé, o sea, porque yo literal fui la persona que estudió intuición racionalmente. En tu investigación, ¿hay algún lugar, hay momentos en que tienes que utilizar, o es esa última milla, o es ese doble clic, o de plano tú dices: "No, a ver, la investigación se tiene que hacer perfectamente rigurosa, y aquí sí no hay cabida para nada más"? Sí. En el proceso de diseño del proyecto de investigación, yo creo que sí hay cabida para la intuición, ¿no? Em, por ejemplo, mi caso más reciente es, ahorita estoy trabajando en un paper que mide o pretende medir el impacto económico del Tren Maya en la península de Yucatán, ¿no? Eh, y, y precisamente, pues, en la fase de diseño no Ujú, tenía claro como qué nivel de data desagregada o qué tipo de data debería de estar ujú. utilizando. Y, y eventualmente pues me llegó el golpe de iluminación, ¿no? Y me acordé de que existían los datos satelitales de las luces de noche, y me acordé que hay trabajos que se han hecho con eso, pero yo no sé nada de eso. O sea, yo no me había metido nunca, nunca a procesar datos satelitales, ¿no? Sí. Y ahí fue donde dije, bueno, creo que sí, si quiero tener como un buen estudio robusto, tiene que ser por aquí, ¿no? Y mi Okey. intuición me llevó a decir, sí, inviértele
a entender cómo hacerlo, cómo procesar los datos y cómo explotarlos y cómo analizarlos. Claro, Entonces, claro. porque hubiera sido más fácil ir por la segura y utilizar una metodología que yo ya conocía o datos que yo ya manejaba, ¿no? Pero a lo mejor las conclusiones o el impacto de la investigación hubiera sido pues, menos sorprendente, menos rigurosa, ¿no? Más macro, más agregada. La ventaja de utilizar este tipo de información satelital es que es súper desagregada a nivel geográfico y a nivel temporal. Y puedes hacer un análisis dinámico de los eventos, ¿no? Entonces, entendiendo en este caso el evento es Ujú, la construcción del Tren Maya, ¿no? ujú, Entonces puedes analizar en el tiempo todo el proceso desde que se anuncia hasta que se inaugura, ¿no? Y lo puedes hacer con la temporalidad que tú creas conveniente, ¿no? Podrías claro. bajar luces satelitales de toda la región día con día, que sería demasiado, a lo mejor tu computadora no tiene capacidad para Mis ojos así, procesarlo. mira, mis ojos así. Okey. Sí, o puedes buscar una manera de agregar esa información, quizás mensualmente o anualmente, ¿no? Pero de todas maneras tener la fotografía. Entonces sí, ahí creo que, te digo, la intuición Guau, a mí me ha servido en el proceso creativo de investigación, a mí la intuición me ha servido para decir, aquí sí vale la pena invertir más tiempo, claro. porque creo que esto me puede ser súper útil después, no nada más para este proyecto, sino para después, ¿no? Para otras cosas. Sí, no, igualmente. No, muchas gracias. Sí, será un placer volver a platicar contigo. Tú te pudieras dar un consejo cuando eras, más joven, que eres jovencísimo, evidentemente, eres jovencísimo, como cuando estabas empezando, a ver, en esa primera chamba en donde te llegó la luz de que tenías que estudiar un doctorado, Por la influencia, ahí fue influencia social. la influencia social, que la influencia social te llevó a estudiar un doctorado. A ver, o sea, si tú te pudieras volver a ver en esa etapa, ¿qué recomendación te darías? ¿Qué tip te darías? Uf, pues yo creo que no quedarte con el default, ¿no? Ey, Sí, como analizar seriamente, concienzudamente, las alternativas, ¿no? No tanto al momento de decidirme al doctorado, pero sobre todo, estando en el doctorado, yo me fui con una beca del CONACYT, ¿no? Y mi default lucky you. era, sí, la verdad es que sí. Y mi default era, en aquella, cuando a mí me dan la beca del CONACYT, las reglas del CONACYT eran, tú tienes que regresar a México a trabajar a México, pues para retribuir la beca, ¿no? Por supuesto, Ujú, hace todo el sentido del mundo. Este, y entonces, eh, en toda mi fase de job market, yo de alguna manera, pues no me esmeré mucho porque yo sabía que mi objetivo era regresar a México, ¿no? claro. Y de alguna manera, pues como que descuidé el job market con sus consecuencias. No me refiero a que haya yo Sí, sí, sí. únicamente descartado posibilidades de trabajar en otros lados, sino también en quizás darle más calidad al job market paper o publicarlo en un journal, ¿no? O sea, como ponerle más poncha a esa parte. Sí, Bueno, cuando regreso a México, justo en el momento en que regresé a México cambiaron las reglas y se suavizaron muchísimo en ese sentido, ¿no? okey. Entonces, pues de haber sabido eso, pues a lo mejor tomas decisiones distintas, ¿no? No sé, es un ejemplo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. mi punto es, si te quedas en el default y no analizas a conciencia, con profundidad las alternativas, a lo mejor después te puedes arrepentir de no haberte salido del default. Y creo que no solo son las alternativas, sino las implicaciones y las consecuencias de esas alternativas, que luego Ok, se nos olvida voltear a ver. Luego se nos olvida voltear a ver. Ay, Beni, oye, muchísimas gracias por haber, estado conmigo en este capítulo. En verdad lo no, al disfruté contrario. mucho y espero tenerte de vuelta pronto, que me encantó todo esto. No, muchas gracias a ti, Pau. Fue un placer platicar contigo también. Y gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Bye. Hasta luego.